Buenos días, queridos hermanos. Aquí estamos esperando un ratito para que se conecten. Vamos a ir viendo que se vayan conectando y así empezamos esta charla y última charla que sería antes de la consagración. Pero bueno, ya vimos que la consagración va a tardar un poquito más. Pero bueno, después vamos a dar algunos detalles para poder hacerla y cuándo la vamos a hacer. Así que por ahora vamos a tener que ser pacientes y seguir esperando. Un saludo para Karina, para María Alejandra que están conectadas. Y bueno, si ustedes ya vieron todo lo que tenían que leer del Tratado de la Verdadera Devoción, hoy empezaríamos con el capítulo 5, que serían las prácticas particulares de esta devoción, en donde vamos a ver las prácticas externas e internas a esta devoción. Y de las prácticas exteriores, acá hay muchas prácticas exteriores, pero vamos a dar las más importantes. De las que habla San Luis María Griñón de Montfort, de la más importante que habla es obviamente de la consagración. Aquí es lo que nosotros hablamos, creo, uno de los primeros días, que eran 12 días para vaciarse del espíritu del mundo, y después los 21 días restantes para llevarnos a conocer a Jesús y a María, que ese era, digamos, lo que proponía la consagración, tratar de conocer un poquito más a Jesús, a María, para poder consagrarse de la mejor manera y saber a quiénes nos consagramos. Creo que con todo esto que vimos viendo, sabemos un poco más quién es María y la importancia de lo que es María para nosotros, para nuestra salvación y para la de nuestros hermanos también, porque María no quiere que solo nos consagremos, sino que invitemos también a los demás a que se consagren. Fíjense en que si ustedes ven algunos de los videos que yo grabé anteriormente de YouTube, van a ver que aparece la imagen de María, o sea, la Virgen de los Dolores, y abajo dice apóstoles de los últimos tiempos, porque en realidad era así como se iba a llamar nuestro apostolado, apóstoles de los últimos tiempos. Pero el destino quiso María que se llame consagrados a Jesús por María, porque cuando me preguntó Beatriz, me dijo: ¿y qué nombre tienen ustedes? ¿Cómo se llaman el apostolado ustedes? Y en ese momento me salió consagrados a Jesús por María. Así que bueno, así se va a llamar y así va a quedar, consagrados a Jesús por María. ¿Qué es lo que hace esta consagración? Es consagrarse a Jesús por medio de María. Y para esas prácticas exteriores vamos a leer no voy a leer todo para no aburrirlos. Yo quiero que ustedes lo lean cada uno en su casa y que lo vayan meditando. Lo importante del tratado es que lo vayan meditando, es decir, que lo hagan, que lo escuchen, no que lo oigan, que lo escuchen y que les entre en el corazón, y a ustedes se les va a ir revelando a través del Espíritu Santo lo que quiere que ustedes hagan. Porque esto, si bien todos los leemos al tratado, a cada uno le va a pegar de manera diferente. Cada uno va a tomar importancia en cada uno de los puntos. Para uno le va a ser más importante una cosa que para otros otra. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es hablar de lo general y de lo que nosotros como consagrado, como Teresa, como yo, como Jorge, que también es un consagrado, tomamos prácticas exteriores habituales, que es la que yo le voy a comentar ahora, que figuran en el tratado. No es que nosotros lo inventamos de algo, sino que está dentro del tratado. No me acuerdo si hoy o de ayer hablaba de que los apóstoles de los últimos tiempos iban a llevar el rosario en su mano. Bueno, eso es lo que nosotros tomamos todos los consagrados, de llevar el rosario en la mano. A donde vayamos siempre va el rosario en la mano. Esa es una devoción externa que nosotros tomamos. Pero acá dice San Luis María Griñón de Montfort que la importante es la interna, no es la externa.
pero que la externa también hace a la interna, porque si vos amás a María vas a tomar ciertas actitudes que van a ser vistas por el prójimo y van a edificar al prójimo. Y eso es por eso que dice acá, voy a leer un poquito, dice, ya porque las prácticas exteriores debidamente ejercitadas ayudan a las interiores. Nosotros somos cuerpo y alma. No podemos separar el cuerpo y del alma, porque el ser humano está constituido cuerpo y alma, y es así. Por lo tanto, si mi alma siente algo, lo tengo que expresar externamente a través de mi cuerpo. Por lo tanto, de lo interior viene lo exterior también. Por eso es que en la misa hay ciertos signos que nosotros debemos hacer, porque a través de lo interno expresamos lo externo. Entonces, eso es lo que yo les quiero mostrar más o menos ahora de lo que hacemos los consagrados a María. Dice entonces el capítulo 2.26 de las prácticas exteriores. Ya porque las prácticas exteriores debidamente ejercidas ayudan a las interiores, ya porque recuerdan al hombre lo que ha hecho o debe hacer, ya porque son a propósito para edificar al prójimo que las ve, cosa que no hacen las prácticas interiores. Si yo siento interiormente pero no lo expreso, nadie ve eso y nadie va a querer imitarme, ¿sí? Entonces para eso sirven las prácticas exteriores, para que los demás vean y imiten lo que yo hago, que tiene que ser bueno, obviamente. Por tanto, que ningún mundano ni crítico autosuficiente nos venga a decir que la verdadera devoción está en el corazón, que hay que evitar las exterioridades, ya que pueden ocultar la vanidad, que no hay que hacer alarde de la propia devoción, etc. Yo lo respondo con mi maestro: alumbre también la luz de ustedes a los hombres, que vean el bien que hacen y glorifiquen al Padre del cielo. Es verdad que toda práctica externa se tiene que hacer para el bien del prójimo y no para mostrarme yo, ¿sí? Pero eso ¿quién lo sabe? Solo Dios lo sabe. Nadie puede decir, ay, aquel está haciendo eso para que los vean. Solo Dios puede juzgarme en ese sentido, porque es Dios el que ve el corazón de los demás. Por lo tanto, yo puedo decir aquel lo hace para verse, pero en realidad lo estoy juzgando mal, porque en realidad solo Dios sabe el corazón del interior del hombre. Bien, ¿qué dice después? Lo cual no significa, como advierte San Gregorio, que debemos realizar nuestras buenas acciones y devociones exteriores para agradar a los hombres y ganarnos sus alabanzas. Esto sería vanidad. Si yo lo hago para que los demás me vean que lo hago, entonces sí, eso es vanidad. Ahora, si yo lo hago por Cristo y por amor a Cristo y por amor a María, eso sí es una verdadera devoción externa y debo hacerla. Sino que a veces lo realizamos delante de los hombres con el fin de agradar a Dios y glorificarle, sin preocuparnos por los desprecios o alabanzas de las criaturas. No me importa el otro, si yo me arrodillo ante Dios y los otros me ven y me critican a mi espalda, no me importa. ¿Por qué? Porque yo lo hice por Dios. Entonces yo me saco esa vergüenza que yo tengo. ¡Ay, qué dirán los demás! No me interesa lo que digan los demás, porque yo lo hago por Dios. Y si los otros me juzgan, que me juzguen, no me interesa. Yo lo hago por Dios y por amor a María. Entonces ya te queda lo demás. Si quieren hablar, que hablen, no importa. Pero yo lo hago por amor a Dios y a María. Bien, acá dice las primeras prácticas que ya hablamos, que es sobre la consagración de los 12 y los 21 días, que no lo vamos a repetir. Y propone, por ejemplo, que se tienen que confesar. Antes de consagrarse tienen que hacer una confesión. Eso en todos los apostolados es generalmente igual. Cuando uno se quiere consagrar a María o a Jesús o a quien sea, hay que hacer una confesión. O sea que eso hay que hacerlo, tratar de consagrarse. Después, rezo de la coronilla, llevar cadenitas de hierro, que serían estas cadenitas acá, ¿sí? Y con la medallita, en este caso como somos consagrados a Nuestra Señora de los Dolores, es la imagen de Nuestra Señora de los Dolores.
después, bueno, acá dice, ¿por qué llevar cadenitas? Porque nosotros nos sentimos esclavos de María y esto nos recuerda que fuimos esclavizados por el pecado y liberados por Jesús. Entonces la cadenita dice que nosotros estamos consagrados a María y que María nos tiene atados. Por eso es importante la cadenita. Y después, otra cosa que dice, cuarta práctica, celebración del misterio de la encarnación. Acá donde yo quiero hacer un punto y es lo que todos los consagrados hacemos. Cuarta práctica, profesarán singular devoción al gran misterio de la encarnación del Verbo el 25 de marzo. El 25 de marzo se festeja la encarnación del Verbo. Este es en efecto el misterio propio de esta devoción, puesto que ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Primero, para honrar e imitar la dependencia inefable que Dios Hijo quiso tener respecto de María, para la gloria del Padre y para nuestra salvación. Dependencia que se manifiesta de modo especial en este misterio, en el que Jesucristo se halla prisionero y esclavo en el seno de la excelsa María, en donde depende de ella en todo y para todo. Segundo, para agradecer a Dios las gracias incomparables que otorgó a María, y especialmente el haberla escogido por su dignísima madre. Elección realizada precisamente en este misterio. Estos son los fines principales de la esclavitud de Jesús por María. Es decir, Jesús se ató por 30 años a María y entonces nosotros nos atamos también a ella. Como lo hizo Jesús, así nosotros lo hacemos. Es decir, que nosotros estamos haciendo lo mismo que hizo Jesús. Depender de María. ¿Sí? Y en esto se basa la consagración. Entonces por eso tenemos que festejar el misterio de la encarnación. Bien, ¿cuál es la práctica exterior que nosotros los consagrados hacemos? Obviamente que el 25 de marzo se celebra el misterio de la encarnación, es una fiesta solemne. Pero nosotros todos los domingos en misa hacemos también esa celebración a la encarnación. ¿En dónde? En el credo de los apóstoles. En el credo de los apóstoles, a las palabras, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. En ese momento, nosotros hacemos una inclinación profunda, ¿sí? En honor a la encarnación del Verbo en María. Es decir, ustedes saben que los días de semanas, de lunes a sábado, si no hay una misa solemne, no se reza el credo en la misa. Solo se reza el día del Señor, el día domingo, a no ser que sea una fiesta especial. Por ejemplo, si es la fiesta de la Encarnación, se reza el credo. Caiga lunes, caiga martes, caiga día que sea, se celebra, se reza el credo. Entonces todos los consagrados, cuando dice y nació por obra del Espíritu Santo, hacemos una inclinación profunda. Hasta las palabras que dice nació de Santa María Virgen, ahí volvemos a inclinarnos, ¿sí? Y esto no es algo que vos decís, ay, vos inventaste eso, ¿cómo va a ser eso? Si todos los otros no lo hacen, ¿por qué vos lo vas a hacer? Vos estás haciendo algo diferente a lo que hace el pueblo. No, totalmente distinto. El misal romano dice que cuando uno está rezando el credo, ante esas palabras, uno tiene que hacer una inclinación profunda. Y para que ustedes vean de la liturgia que todos ustedes tienen, la liturgia cotidiana, ustedes toman la hoja y ahí tienen el ritual romano. ¿Y qué dice el ritual romano en el credo? Dice, eso para que digan que no es un invento de los consagrados a Jesús por María, sino que lo pide mismamente el misal romano, cosa que nosotros lo dejamos de hacer. ¿Por qué se dejó de hacer? No tengo la menor idea. Dice el misal romano, símbolo de los apóstoles.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. En las palabras que siguen, hasta María Virgen, todos se inclinan. Eso para que me diga que yo no miento, sino que esto está en el misal romano. No sé si se ve al revés o no, porque como estoy tomando de la cámara frontal, capaz que se ve al revés. Bueno, ahí no sé si se va a ver al revés o no cuando finalice el video. O sea, si yo pongo ahora así y veo las letras, yo las estoy viendo al revés. Pero eso está en el misal romano. Por lo tanto, todos los consagrados a María en el credo hacemos una inclinación profunda. Los demás no lo hacen, no importa. Todos los consagrados lo hacemos. ¿Por qué? Por amor a María y porque nosotros creemos en el tratado de la verdadera devoción y que nuestro compromiso es adorar la encarnación, ¿sí? Porque nosotros vamos a ser esclavos de María como lo fue Jesús, someternos a María como se esclavizó Jesús, como se sometió Jesús. Por eso hacemos una inclinación profunda y que el mismo misal romano lo pide. O sea, no es que yo estoy inventando esto. El mismo misal romano lo dice. Tenemos tres formas de adorar, de hacer, de honrar a Dios, que son inclinación de cabeza, inclinación profunda y genuflexión. La genuflexión solo se hace ante el Santísimo Sacramento. Es decir, si en tu capilla no hay sagrario, vos no tenés que hacer genuflexión cuando entres a la capilla. Solo puedes hacer una inclinación profunda ante el altar, porque no hay sagrario. En nuestra iglesia, como hay sagrario, y el sagrario no está enfrente del altar, atrás del altar, sino que está al costado, entonces cuando nosotros entramos tenemos que mirar al sagrario y ahí hacer una genuflexión, es decir, tocar la rodilla derecha en el suelo, en honor al Rey de Reyes. Yo me inclino ante el Rey de Reyes, ante mi Dios, ante mi Señor. Los sacerdotes hacen una inclinación profunda ante el altar. ¿Por qué? Porque el sagrario está a la izquierda. Si el sagrario estuviera enfrente del altar, atrás del altar, como casi en todas las capillas está, los sacerdotes en vez de hacer una inclinación profunda deberían hacer una genuflexión, es decir, tocar rodilla derecha en el suelo. Pero como nuestro sagrario está a la izquierda, está bien que hagan una inclinación profunda y que todos cuando nosotros vamos a leer la lectura, hacemos una inclinación profunda ante el altar que representa el cuerpo de Cristo. Y la inclinación de cabeza que nosotros hacemos así, la hacemos, eso está en el misal romano, cada vez que se menciona juntamente el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, hacemos una inclinación profunda. Cada vez que se menciona el nombre de la Santísima Virgen, inclinación de cabeza, no inclinación profunda. Cuando se nombra el nombre de la Santísima Virgen, también se hace una inclinación de cabeza, y también ante el nombre de Jesucristo también se hace una inclinación de cabeza. Y también, por ejemplo, el 3 de octubre, que es el día de Santa Teresita, y en esa misa se nombra Santa Teresita como es el día del santo, también hago una inclinación profunda en honor a esa santa. Bueno, espero que haya quedado claro esto. Pero lo que nosotros practicamos, los consagrados a Jesús María, en el credo, ante estas palabras, y consiguió por gracia el Espíritu Santo, y empezamos a hacer la inclinación profunda, hasta las palabras que dice María Virgen. Ahí volvemos a levantarnos, ¿sí? O sea, es una práctica que nosotros debemos hacer. Lástima que esto mejor explicarlo no por Facebook, mejor personalmente, pero bueno, uno tiene que hacer lo que acostumbrarse a lo que tenemos, no queda otra. Bueno, esa cuarta práctica sería celebración del misterio de la Encarnación, ¿sí?
que esa celebración significa el esclavo de Jesús en María, que seríamos nosotros. Bien, después otra práctica que dice la recitación del Ave María y del Rosario. Y acá explica por qué es importante el Ave María, por qué es importante el Rosario. Y algo muy importante que dice San Luis María Griñón de Montfort, dice: sabe, hijo mío, y hazlo conocer a todos. Eso está en el numeral 250. Que es señal probable y próxima de condenación eterna el tener aversión, tibieza y negligencia en la recitación de la salutación angélica que trajo la salvación a todo el mundo. O sea, si nosotros vamos a la Biblia y nosotros vemos que en la Biblia dice alégrate llena de gracia, es un canto de, o sea, un nombre de júbilo, o sea, le está diciendo alégrate, le está diciendo a la Virgen, y le dice llena de gracia, porque fuiste la elegida para que venga el Mesías por ti. O sea, fíjense en lo que son. ¿Cómo puede alguien tener adversidad ante ese saludo? Y nosotros nos dicen que eso, algunos, los protestantes, que eso no es bíblico. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Pero bueno, pues siempre se ha observado que los que llevan la señal de la reprobación, ¿se acuerdan de Jacob y Esaú, de los réprobos y los predestinados? Esaú, que era prefigura de los réprobos, y Jacob era figura de los predestinados. Bueno, acá dice que los que tienen adversión por no rezar el Ave María es señal de réprobo, ¿sí? Odian y desprecian el Ave María y el Rosario. Todos los que desprecian el Ave María y el Rosario es una señal de que son réprobos. Los herejes aprenden a rezar el Padre Nuestro, pero no el Ave María ni el Rosario, dice San Luis. A este lo consideran con horror. Antes llevarían consigo una serpiente que una camándula. Una camándula es un rosario, se llamaba camándula antes. Asimismo, los orgullosos, aunque católicos, teniendo como tienen las mismas inclinaciones que su padre Lucifer, desprecian o miran con indiferencia el Ave María y consideran el rosario como devoción de mujercillas, solo buena para ignorantes y analfabetos. Por el contrario, la experiencia enseña que quienes manifiestan grandes señales de predestinación estiman y rezan con gusto y placer el Ave María, y cuanto más unidos viven a Dios, más aprecian esta oración. La Santísima Virgen lo decía al Beato Alano a continuación de las palabras antes citadas. No sé cómo ni por qué, pero es real, no tengo mejor secreto para conocer si una persona es de Dios que observar si gusta de rezar el Ave María y el Rosario. Digo si gusta, porque puede suceder que una persona esté natural o sobrenaturalmente imposibilitada de rezarlos, pero siempre los estima y recomienda a otros. Recuerden, almas predestinadas, esclavas de Jesús en María, que el Ave María es la más hermosa de todas las oraciones después del Padre Nuestro. El Ave María es el más perfecto cumplido que pueden dirigir a María. Es en efecto el saludo que el Altísimo le envió por medio de un arcángel para conquistar su corazón, y fue tan poderoso sobre el corazón de María que, no obstante su profunda humildad, ella dio su consentimiento a la encarnación del Verbo. Con este saludo debidamente recitado, también ustedes conquistarán inefablemente su corazón. El Ave María bien dicha, o sea, con atención, devoción y modestia. Así yo empiezo el rosario. El Ave María bien dicho, o sea, con atención, devoción y modestia, es, según los santos, el enemigo del diablo, a quien hace huir, y el martirio que lo aplasta. Es la santificación del alma, la alegría de los ángeles, la melodía de los predestinados, el cántico del Nuevo Testamento, el gozo de la Santísima Virgen y la gloria de la Santísima Trinidad. Miren lo hermoso que dice acá. El Ave María es un rocío celestial que hace fecundar al alma. Es un casto y amoroso beso que damos a María. Es una rosa encarnada que le presentamos. Es una perla preciosa que le ofrecemos. Es una copa de ambrosía y néctar divino que le damos.
todas estas comparaciones son de los santos. Les ruego, pues, con insistencia y por el amor que les profeso en Jesús y María, que no se contenten con rezar la coronilla de la Santísima Virgen, recen también el rosario. Y si tienen tiempo, los 15 misterios todos los días, a la hora de la muerte. Fíjense en lo que dice San Luis: a la hora de la muerte bendecirán el día y la hora en que aceptaron mi consejo. Y después de haber sembrado en las bendiciones de Jesús y de María, cosecharán las bendiciones eternas. A siembra generosa, cosecha generosa. Otra práctica exterior, recitar el Magnificat, que es la oración que hizo María una vez que Santa Isabel la ensalzó tanto que le dijo que era ¿cómo puede ser que la madre de mi Señor venga a visitarme? Y María, en vez de quedarse con eso, sino que empezó a ensalzar a Dios en ese canto que se llama el Magnificat. Esa es la sexta práctica. Dice: recitar frecuentemente el Magnificat para agradecer a Dios las gracias que otorgó la Santísima Virgen. El Magnificat es el único canto compuesto por la Santísima Virgen, o mejor, en ella por Jesucristo, que habla por boca de María. Es el mayor sacrificio de alabanza que Dios ha recibido en la ley de la gracia. Es el más humilde y reconocido, a la vez el más sublime y elevado de todos los cánticos. En él hay misterios tan grandes y ocultos que los ángeles lo ignoran. Solo voy a tomar una parte nomás del Magníficat que dice, y dijo María: mi alma magnifica al Señor y mi espíritu goza de júbilo en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Por eso todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el poderoso ha hecho en mí maravillas, cuyo nombre es santo. Su misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen, los que tienen respeto ante Dios. Sobre ellos derrama la misericordia. Eso es lo que dice María en el Magnificat. Su misericordia se derrama sobre aquellos que le temen. Debemos tener temor de Dios, es decir, respeto por lo sagrado, respeto por la Eucaristía, respeto cuando vamos al templo, hacer genuflexión, respeto ante la palabra de Dios. Y nosotros lamentablemente lo estamos perdiendo. Séptima práctica: menosprecio del mundo. Los fieles servidores de María deben poner gran empeño en menospreciar, aborrecer y huir de la corrupción del mundo, y servirse de las prácticas de menosprecio de lo mundano que hemos indicado en la primera parte, cuando hablaba de que hay que separarse del mundo, saber qué ver, saber qué escuchar. Y bueno, la otra vez se cortó el video, pero yo quería más o menos decirle, fíjense en que dice, no me acuerdo el versículo, pero dice: esta es la voluntad de mi Padre. Jesús dice: esta es la voluntad de mi Padre. Nosotros siempre queremos saber cuál es la voluntad del Padre. Y hay una cita bíblica que dice: esta es la voluntad de mi Padre. Que el que vea al Hijo y crea en Él, va a tener vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo y cree, primero hay que verlo y después hay que creer. ¿Dónde lo vemos a Él? En la Sagrada Eucaristía. Tenemos que ver y creer que Él está ahí, y para ello vamos a tener, el que ve y cree va a tener vida eterna y será resucitado en el último día. Debemos ver y debemos creer. Debemos mirarlo con nuestros ojos y a través de nuestros ojos que nos sane. Prácticas particulares, bueno, ahí ya empieza con las prácticas interiores, que es lo que nos interesa a nosotros. Las prácticas interiores. Las exteriores son para edificar al prójimo, ¿sí? Y para a través de nuestras prácticas exteriores glorificar a Dios
y no a las personas. De las prácticas interiores dice la primera, dice todo se resume en esto: obrar siempre, por María, con María, en María y para María, a fin de obrar más perfectamente por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo y para Jesucristo. O sea que es por, con, en y para. Por María, con María, en María y para María. Para obrar más perfectamente, para honrar más perfectamente por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo y para Jesucristo. O sea que siempre el tratado apunta a Jesucristo, no nos olvidemos de eso. Es María para llegar a Jesús. Hay que realizar las propias acciones por María, es decir, es preciso obedecer en todo a María, moverse en todo a impulso del Espíritu de María, que es el Santo Espíritu de Dios. Hijos de Dios son todos y solo aquellos que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. Los que son conducidos por el Espíritu de María son hijos de María y por consiguiente hijos de Dios, como ya hemos demostrado. Y entre tantos devotos de la Santísima Virgen, solo son verdaderos y fieles devotos suyos los que se dejan conducir por su Espíritu. Si nosotros nos deseamos conducir por el Espíritu de María, lo primero que tenemos que lograr en nosotros es una profunda humildad, porque María era terriblemente humilde y la humildad es lo que nos va, o sea, para nosotros lograr las demás virtudes, lo primero que tenemos que tratar de lograr es la humildad. ¿Y qué me lleva la humildad? A humillarme ante todos. Ante todos. Humillación. Humillarme yo ante todos. Ser prepotente. Cada vez que yo quiero ensalzarme, volver para abajo. Porque eso viene del demonio, no viene... ¿Puede venir de nuestro interior? Sí, puede venir de nuestro interior, pero eso es algo que María lo va a ir sacando, no lo va a dejar ahí. Siempre y cuando yo deje que María lo vaya sacando. Entonces yo tengo que tratar de, primero de todo, es verme cómo estoy yo en la humildad. Soy humilde, me abajo. Cuando me dicen hacer algo que por ahí lo podría hacer otro, o por qué me piden a mí ciertas cosas y lo puede hacer otro. Si yo lo hago por María y lo hago por Jesús, lo hago y eso se lo estoy brindando a María. Mira María, mira lo bajo que soy, no tengo ganas de hacer esto, pero lo hago por amor a ti. Eso es la humildad que debemos lograr. Tratar de hacer lo que no nos gusta y lo que por ahí nos choca para ganar cada vez más, ganarnos a María a través de su humildad. Segundo, dice, numeral 259. Para dejarte conducir por el Espíritu de María es preciso que antes de obrar renuncies a tu propio espíritu. Ahí está lo que yo le estoy diciendo, ¿sí? Porque mi espíritu puede estar en contra de algo. Entonces yo tengo que renunciar a mí mismo, a tus propias luces y voluntad. Porque las tinieblas de tu propio espíritu y malicia, de tu propia voluntad y operaciones son tales que si las sigues, por excelente que te parezcan, obstaculizarán el Santo Espíritu de María. A veces nosotros hacemos cosas buenas, pero en el fondo son cosas malas. Porque yo hago eso ya creo que lo hablamos, pero no está mal recordarlo. A veces yo hago algo bueno, pero para lograr algo por atrás. Es decir, estoy haciendo algo, yo no me acuerdo del ejemplo que puse, pero yo quiero, voy a visitar al enfermo, pero porque yo quiero que el enfermo me dé algo a cambio. Entonces eso no es algo de caridad. Yo voy a visitarlo por amor al prójimo, sin esperar nada a cambio. Esa es la caridad que uno debe lograr, sin esperar nada a cambio. Hago algo por alguien, lo que sea,
Y después si alguien, a mí me pasa lo mismo, y el vago no me ayuda. Y yo ya estoy criticando, ay, pero yo le ayudé y ahora no me ayuda. No sirve de nada eso. Vos cuando haces algo por alguien, lo hiciste y no tenés que esperar nada a cambio, sea lo que sea. Vos visitaste a un enfermo y después vos te enfermaste y no te vinieron a visitar. Uy, pero mira, yo lo fui a visitar y no importa. Vos cuando lo haces por amor y por caridad, no esperando nada a cambio. Y eso es muy difícil de sacarnos ese chip que nosotros tenemos, que siempre estamos buscando siempre algo del prójimo. Si yo di, el otro me tiene que dar. No es así. Es renunciar siempre a uno mismo. Esa es la caridad perfecta. Y eso es lo que hizo Jesús. Jesús renunció a todo. Dio su vida en la cruz, todo, y hasta su propia madre nos la dejó a nosotros. Así que siempre tenemos que pensar en Jesús, que Él lo hizo por nosotros, y enseguida se nos va a pasar esa locura de querer sobresalir sobre los demás. Te entregues al Espíritu de María para ser movilizado y conducido por Él de la manera que ella quiera. Debes abandonarte en sus manos virginales. Tienes que perderte y abandonarte a ella como una piedra que se arroja al mar, lo cual se hace sencillamente y en un momento con una simple mirada del Espíritu, un ligero movimiento de la voluntad o pocas palabras, diciendo, por ejemplo, renuncio a mí mismo y me consagro a ti, querida Madre mía. Y aun cuando no sientas ninguna dulzura sensible en este acto de unión, no por ello deja de ser verdadero. Igual que si dijeras, no lo permita Dios, me entrego al diablo. Con toda sinceridad, aunque lo digas sin inmutarte sensiblemente, pertenecerías realmente al diablo. Durante la acción y después de ella, renueves de tiempo en tiempo el mismo acto de ofrecimiento y unión, y cuanto más lo repita, más pronto te santificarás y llegarás a la unión con Jesucristo, unión que sigue siempre a la unión con María, dado que el Espíritu de María es el Espíritu de Jesús. Bien, entonces acá lo que está diciendo es que siempre me tengo que estar rechazando y brindándome nuevamente, poniéndome en las manos de María. Todo lo que venga te lo ofrezco a ti, ya sea malo, bueno, feo, lindo, lo que sea. Obrar con María o a imitación de María. Hay que realizar las propias acciones con María, para que lo imites según tus limitadas capacidades. Es pues necesario que en cada acción mires como la hizo o lo haría la Santísima Virgen si estuviera en tu lugar. Pensar, ¿qué haría María en este momento? ¿O qué haría María en esta situación? Para esto debes examinar y meditar las grandes virtudes que ella practicó durante toda su vida y particularmente su fe viva, su humildad profunda, su pureza totalmente divina. Recuerda que María es el grandioso y único molde de Dios apto para hacer imágenes vivas de Dios a poca cosa y en poco tiempo. Quien haría este molde y se pierde en él, muy pronto se transformará en Jesucristo, a quien este molde representa perfectamente. Obrar en María o en íntima unión con ella. Que la Santísima Virgen es el verdadero paraíso terrestre del nuevo Adán. Este lugar santísimo fue construido solamente con una tierra virginal e inmaculada, de la cual fue formado y alimentado el nuevo Adán, sin ninguna mancha de inmundicia, por obra del Espíritu Santo que en él habita. En este paraíso terrestre se halla el verdadero árbol de la vida, que produjo a Jesucristo, fruto de vida, allí el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Segundo, numeral 262. El Espíritu Santo, por boca de los santos padres, llama también a la Santísima Virgen la puerta oriental, por donde entra al mundo y sale de él el sumo sacerdote Jesucristo. Por ella entró la primera vez y por ella volverá la segunda. El santuario de la divinidad, la mansión de la Santísima Virgen, el trono de David, el altar, el templo de Dios, el mundo de Dios. Qué riqueza, qué gloria, qué delicia, qué dicha, poder entrar y permanecer en María, en quien el Altísimo colocó el trono de su gloria suprema. Pero qué difícil es a pecadores como nosotros obtener el permiso, capacidad y luz suficientes para entrar en un lugar tan excelso y santo, custodiado no ya por un querubín,
sino por el mismo Espíritu Santo que ha tomado posesión de él y dice: eres jardín cerrado, hermana y novia mía, eres jardín cerrado, fuente sellada. Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 12. María es jardín sellado, María es fuente sellada. Los miserables hijos de Adán y Eva, arrojados del paraíso terrenal, no pueden entrar en este nuevo paraíso, sino por una gracia excepcional del Espíritu Santo que ellos deben merecer. Bien. Y por último, que tenemos, dice, por esto dice ella misma: lo que obran por mí no pecarán. Vencirá 24:30. Porque el seno de María es la sala de los sacramentos divinos, donde se han formado Jesucristo y todos los elegidos. Uno por uno, todos han nacido en ella. Obrar por María o al servicio de María. Finalmente hay que hacerlo todo para María. Esto es algo por ahí muy difícil de explicar y de entender, y vos por ahí lo lees y no se entiende. Pero yo escribí algo sobre esto y a ver si encuentro. No sé si lo tengo por acá esto. Bueno, no sé si... Bueno, se los debo, no sé dónde lo escribí. Bueno, se los debo. Pero es algo así. Acá nos pide que hagamos todo por María, en María, para María y por María, con María, en María y para María. Son 4 cosas y todo es por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo y para Jesucristo. ¿Y cómo hacemos para hacer todo esto? Es la gran pregunta que todos podrían hacerse, ¿no? Y, por ejemplo, cuando nosotros rezamos, cuando hacemos cualquier actividad, cualquier obra, ya sea con nuestras manos, con nuestros pensamientos, con nuestra vista, con nuestras palabras, con nuestras oraciones, es sentir que cuando nosotros hablamos, no hablo yo, sino que habla María. Cuando yo rezo, no soy yo quien rezo, sino que es María que reza. Cuando yo lavo los platos, no soy yo los que lavo los platos, sino es María que lava los platos. Cuando yo comulgo con Cristo, no soy yo quien comulga a Cristo, sino que es María que comulga a Cristo por mí. Es más o menos sentir eso, es ser ella, estar ella dentro de nosotros, y todo lo hace ella por nosotros. Y todo lo que yo hago, por ejemplo, lavar los platos, que yo lo lavé y se lo doy al Señor, se lo ofrezco al Señor, en realidad es María que lo hizo. Cuando lo estoy haciendo yo, lo está haciendo María en realidad. Entonces yo no hice nada porque fue María que lo hizo. Entonces yo me quedo sin nada. Eso es hacerlo todo por María. ¿Sí? No sé si se comprende. Es medio complicado de entender. Pero cuando yo hago una obra, ¿sí? No la hice yo, la hice María. Entonces yo ya no es mía esa obra, es de María. Y esa obra va directamente al cielo porque quien la hizo, fue María quien la hizo, no la hice yo. Entonces por eso se dice que
todo hay que dárselo a María, ofrecérselo a María y yo quedarme sin nada. Y la única forma de que yo me quede sin nada es que quien hizo eso fue María, yo no lo hice. Entonces yo me quedo sin nada. Cuando yo ayudo a un enfermo o ayudo a un pobre, yo no ayudé a ese pobre, fue María quien ayudó a ese pobre. Es la única forma de yo sacarme los egos que por ahí puedo llegar a tener. No sé si es muy difícil de entenderlo, pero es eso, ¿sí? Todo lo que hago no lo hice yo, sino que lo hizo María por mí. Y entonces yo me quedo sin nada, porque se lo di todo a María. Es algo así lo que es vivir la consagración, ¿sí? Ofrecerlo a María, es de ella, ya no es, yo no tengo por qué jactarme de nada porque no lo hice yo, lo hizo María. No sé si se entiende, espero que se entienda. Acá explica también lo que es las prácticas sobre la comunión. Es decir, que hay una práctica exterior, una práctica interior y después está la práctica para la Sagrada Eucaristía. O sea, comulgar como tengo que ir yo para ir a comulgar. Para ir a comulgar yo voy con María. No voy solo, voy con María. Y acá te da unas pautas para que vos puedas hacer para ir mejor a la comunión. Entonces tenés antes de comulgar, al comulgar y después de comulgar. Entonces da unas pautas para eso. Por ejemplo, antes de comulgar dice: humíllate profundamente delante de Dios. Renuncia a tus malas inclinaciones y a tus disposiciones, por buenas que te las haga ver el amor propio. Porque a veces muchos decimos: mira Jesús lo que te hice, mira lo lindo que hice esto. Y eso al final es vanagloria, porque me estoy gloriando yo ante Dios. Y no me tengo que gloriar porque todo lo que hice bueno fue porque Dios lo quiso así. Por lo tanto, yo no me tengo que gloriar de nada. Renuncia a tus malas inclinaciones y a tus disposiciones. Renueva tu consagración diciendo: soy todo tuyo, María, y cuanto tengo es tuyo. Eso es renovar, que lo puedo renovar a cada rato. No es necesario que lo haga una vez al día. Eso lo puedo hacer, o antes de hacer una acción, yo digo: soy todo tuyo, María, y cuanto tengo es tuyo. Suplica a esta bondadosa madre que te preste su corazón para recibir en él a su hijo con sus propias disposiciones. Hazle notar cuánto importa a la gloria de su hijo que no entre en un corazón tan manchado e inconstante como el tuyo. O sea, pecador, vos sos pecador. Por más que estés en gracia, vos sos pecador. Ni siquiera mereces la comunión. Que no dejaría de menoscabar su gloria y hasta llegaría a apartarse de él. Pero que si Elia quiere venir a morar en ti para recibir a su hijo, puede hacerlo por el dominio que tiene sobre los corazones, y que su hijo será bien recibido por Elia, sin mancha ni peligro de que sea rechazado. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dilo con absoluta confianza que todos los bienes que les has dado valen poco para honrarla, pero que por la Sagrada Comunión quieres hacerle el mismo obsequio que le hizo el Padre Eterno, obsequio que la honrará más que si le dieses todos los bienes del mundo. Les ofreces a María recibir a su hijo, porque tú no eres digno de recibirlo. Entonces le dice que ella te lo reciba por ti. Ven a mi corazón para que tú recibas a tu hijo, así como lo recibiste en la encarnación. Dile finalmente que Jesús, que la ama en forma excepcional, desea todavía complacerse y descansar en ella, aunque sea en tu alma más sucia y pobre que el establo de Belén, en donde Jesús se dignó nacer, porque allí estaba Elia. Pídele su corazón con estas tiernas palabras: tú eres mi todo, oh María, préstame tu corazón. Eso es lo que puede decir. Entonces, antes de la comunión, viendo todo esto, tú le dices: tú eres mi todo, oh María, préstame tu corazón. ¿Para qué? Para recibir a tu hijo. En la comunión, dispuesto ya a recibir a Jesucristo después del Padre Nuestro, le dirás 3 veces: Señor, no soy digno. Eso todo lo hicimos. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Como se dijese la primera vez al Padre Eterno que no eres digno de recibir. Acá lo haces 3 veces.
Una por el Padre, otra por el Hijo y otra por el Espíritu Santo. O sea, 3 veces dices, Señor, no soy digno de que entres en mi casa por el Padre. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa por el Hijo. Y Señor, no soy digno de que entres en mi casa por el Espíritu Santo. O sea, esas 3 veces las dices. Y acá da los motivos de por qué, cómo te tienes que dirigir al Padre, cómo tienes que dirigirte al Hijo y cómo tienes que dirigirte al Espíritu Santo. O sea, cada uno de las 3 personas de la Trinidad. Después de la Sagrada Comunión. Después de la Sagrada Comunión, estando recogido interiormente y cerrados los ojos, esto es muy importante, cerrados los ojos. En la comunión no podemos tener los ojos abiertos, tienen que estar los ojos cerrados porque vos estás con Él, no puedes tener los ojos abiertos en ese momento. Tú estás con Jesús, en comunión con Él y Él contigo. No es solo una comunión de Él viene a mí, pero yo voy a Él también. Esa comunión, común unión entre Jesús y yo, entre los 2 corazones, entonces tienen que hacer con un profundo respeto y cerrar los ojos y postrarte en lo posible, si podés de rodillas, y ahí hablar todo lo que tengas que hablar con Él. Cara a cara, Él está en ti y tú estás en Él. Y ahí, en lo posible, ahí quédate el tiempo que tú quieras. Ahí olvídate de la misa, de si el cura ya se levantó, no te tiene que importar, vos sigues arrodillado y vos te tomás el tiempo que tú quieras. Si la gente se levanta y tú sigues arrodillado adorando al Señor, no importa. Tú sigues ahí arrodillado, nadie te tiene que decir nada porque tú estás con el Señor. Y no vieron que después ahí se lleva el copón, se abre el sagrario, se deposita la Eucaristía nuevamente. No es necesario que vos te tengas que levantarte para volver, si vos estás con Él, ¿sí? No es necesario que vos te arrodilles, te levantes y hagas una inclinación profunda ante el altar si vos estás con Él, ¿sí? O sea que tú puedes seguir arrodillado y no pasa nada. Así que no tengas miedo cuando vos estás con Él de que la misa siga o no siga. Si vos estás con Él, te lleve el tiempo que te lleve, ¿sí? Por eso tiene que haber una comunión entre tú y Jesús y María también, porque ahí está María. Donde está Jesús está María. Por eso tú le pides el corazón a ella para que reciba a su Hijo. Y ahí está Jesús, está María y estás tú. ¿Qué le vas a decir? Ahí tú tienes que decirle lo que se te salga y tenga en la mente. Y si tú no puedes comulgar, haces una comunión espiritual y tienes que creer que Jesús viene espiritualmente a ti, aunque no venga sacramentalmente, viene espiritualmente y también hablas con Él. Es el momento personal que tú tienes de hablar con Jesús, ya sea de manera sacramental o de manera espiritual. Y después de la Sagrada Comunión, dice, después de la Sagrada Comunión, estando recogido interiormente y cerrado los ojos, nuevamente te dice San Luis, y cerrado los ojos, introducirás a Jesucristo en el corazón de María, se lo entregarás a su madre, quien lo recibirá con amor, lo tratará como Él lo merece, lo adorará con todo su ser, lo amará perfectamente, lo abrazará estrechamente y le rendirá en espíritu y verdad muchos obsequios que desconocemos a causa de nuestras espesas tinieblas. 271. O te mantendrás profundamente humillado dentro de ti mismo en presencia de Jesús que mora en María. Ahí están los 3. O sea, tú puedes ver, imaginarte que María recibe a Jesús, que María te está dando a Jesús. Bueno, para eso Dios nos dio la imaginación, ¿no? O permanecerás como el esclavo a la puerta del palacio del rey que dialoga con la reina, y mientras ellos hablan entre sí, dado que no te necesitan, subirás en espíritu al cielo e irás por toda la tierra a rogar a las criaturas que den gracias, adoren y amen a Jesús y a María en nombre tuyo. Vengan, adoremos.
¿O pedirás tú mismo a Jesús en unión con María la llegada de su reino a la tierra por medio de la Santísima Madre, o la divina sabiduría, o el amor divino, o el perdón de tus pecados, o alguna otra gracia, pero siempre por María y en María? Siempre hay que hacerlo por María y en María, diciendo mientras fijas los ojos en tu miseria, no mires, Señor, mis pecados, sino las virtudes y méritos de María. Y acordándote de tus pecados, añadirás, es obra de un enemigo. Yo soy mi mayor enemigo, yo cometí esos pecados. O también, sálvame del enemigo, salva del hombre traidor y malvado, que soy yo mismo. O bien, Jesús mío, conviene que tú crezcas en mi alma y que yo disminuya. Esto es muy importante porque esto fue Juan el Bautista que dijo, es hora que Jesús crezca y que yo disminuya. A veces nosotros queremos crecer, es decir, nosotros gloriarnos y nos olvidamos de gloriar a Jesús. Nos elevamos nosotros y Jesús, ¿qué pasa con Jesús? Entonces, el que quiere llevar a Jesús no va a él mismo, tiene que llevar a Jesús, porque ahí a veces vamos nosotros y nos olvidamos de Jesús. Nosotros vamos a mostrar a Jesús, no nos vamos a mostrar a nosotros. Nosotros vamos a mostrar a María, no nos vamos a mostrar a nosotros. Y muchas veces pasa eso, que uno quiere sobresalir sobre los demás o ser mejor que los demás y empieza a mostrarse uno y se olvida de lo más importante, de mostrar a Jesús y a María. María, es necesario que tú crezcas en mi alma y que yo sea menos que nunca. Crezcan y multiplíquense. Crezca María y Jesús, pero que yo me achique, que yo disminuya, que yo me humille. Oh Jesús, oh María, crezcan en mí, multiplíquense fuera en los demás. Hay 1000 pensamientos más que el Espíritu Santo sugiere y te sugerirá también a ti, si eres de verdad hombre interior, mortificado y fiel a la excelente y sublime devoción que acabo de enseñarte. Pero acuérdate de que cuanto más permitas a María obrar en tu comunión, tanto más glorificado será Jesucristo. Y de que tanto más dejas obrar a María para Jesús y a Jesús en María, cuanto más profundamente te humillas y los escuches en paz y silencio, sin inquietarte por ver, gustar o sentir. Silencio y sin esperar nada a cambio. Porque el justo vive en todo de la fe, y particularmente en la Sagrada Comunión, que es el acto de fe, el acto más perfecto de fe que nosotros tenemos en la Eucaristía, porque los ojos no ven lo que realmente es. Entonces sí que la Eucaristía es un acto profundo y puro de fe. Mi justo vive de su fidelidad. Y ahí termina el tratado con las devociones exteriores e interiores. Y por último, solo les voy a compartir lo que dice. ¿Se acuerdan de Jacob y Esaú? Generalmente San Luis comienza con el capítulo 27, nombra mucho el capítulo 27 de Génesis, pero no lo anterior. Yo le pasé un versículo para meditar del capítulo 25, creo que es del 19 al 34, ¿sí? Que habla de las generaciones. Pero solo le voy a hablar lo que cuando la esposa Rebeca no podía tener hijo, y bueno, y después le dijo Dios que iba a tener hijo. Le dijo Yahvé por su mujer que era estéril, y fue oído por Yahvé, y concibió Rebeca, o sea, la esposa de Jacob, su mujer. Chocábanse en su seno los niños, y dijo, para esto a qué concebir, y fue a consultar a Yahvé, que le dijo, 2 pueblos llevas en tu seno. O sea, Rebeca le preguntó a Dios, y Yahvé le respondió, 2 pueblos llevas en tu pueblo. 2 pueblos llevas en tu seno, 2 pueblos que al salir de tus entrañas se separarán. Una nación prevalecerá sobre la otra nación, y el mayor
servirá al menor. O sea, para que ustedes vean, si nosotros vemos el lado espiritual de esto, dos naciones nacieron de Rebeca. Podemos decir los Esaú y por otro lado los Jacob, pero visto como dos naciones. Nosotros sabemos que de Jacob nacieron las 12 tribus de Israel, ¿sí? O sea, las 12 tribus, Jacob fue llamado después Israel, y de Israel nacieron las 12 tribus, que después fueron a Egipto, fueron esclavizadas, etcétera, etcétera. Dos naciones. Si nosotros vemos del lado espiritual, podemos decir dos naciones, una carnal y otra espiritual. La carnal son los Esaú, los que viven de la carne, los que viven de la tierra, los que no les interesa el cielo. Y los Jacob son los que sí le interesa el cielo, los que gustan de las cosas celestiales y los que no se olvidan que tienen una madre por la cual le ayuda a que el Padre les dé esa bendición, como fue Rebeca. Rebeca hizo que su hijo, que no era primogénito, que no podía tener la bendición del Padre, obtenga la bendición. Por eso es importante Rebeca y por eso es importante María. María a los hijos espirituales, no a los carnales, a los espirituales le hace dar la bendición del Padre. Por eso es importante María, porque ella es la que te lleva al Padre para que te dé la bendición. Si ustedes ven las meditaciones que nosotros vemos y los mensajes que da la Virgen, es el Padre que le dice que fue puesta María para eso, para que ella triunfe en estos días. Es el Padre Celestial, dice, el que busca que las almas, que María es un imán para llevar las almas al cielo. Voy a leer, yo soy muy devoto de una santa que es Santa Catalina de Siena. Ella creó un libro que se llama Diálogos, en el cual es Jesús, es la Trinidad que habla a través de esta santa. Es decir, que esta santa entraba en éxtasis, a veces se elevaba a su cuerpo y empezaba a hablar, y todo lo que hablaba era el Padre o el Hijo o el Espíritu Santo que hablaba a través de ella. Y los sacerdotes que estaban alrededor de ella escribían lo que ella decía a través, que en realidad no era ella la que hablaba, sino que hablaba Dios Padre, o hablaba el Hijo, o hablaba el Espíritu Santo a través de esta santa. ¿Y qué dijo esta santa? Eso está en el capítulo 5 del Diálogos. Dice: ¿quieres, hija mía, que te muestre cuán engañado está el mundo en mis misterios? Pues abre los ojos de tu entendimiento y mira en mí, y mirando verás el caso particular que te dije te contaría, y a semejanza de este te podría contar otros. Entonces aquella alma, es decir, Santa Catalina, para obedecer al sumo y eterno Padre, es decir, que quien está hablando es el Padre, miraba en él con ansioso deseo, y el eterno Dios le mostraba al alma la condenación de aquel a quien había sucedido el caso, diciendo: quiero que sepas que para liberar aquella alma, o sea, había uno que se estaba por condenar, quiero que sepas que para libertar aquella alma de la condenación eterna en que veías que estaba, permití este caso, para que con su sangre consiguiese vida mediante la sangre de mi unigénito Hijo, porque no estaba yo olvidado de la reverencia y amor que tenía a la Dulcísima María. Es decir, que que se estaba por condenar tenía gran reverencia y amor por la Dulcísima María, madre de mi unigénito Hijo, a la cual es concedida por mi bondad, en reverencia al Verbo, que cualquiera o justo o pecador que le profese la debida devoción no será llevado ni tragado del demonio infernal. Esta es como un cebo puesto por mi bondad para atraer las criaturas, y así, por mi misericordia, permití lo que la mala voluntad de los hombres tiene por crueldad. Todo esto les sucede por el amor desordenado de sí mismos, que les quita la luz y por eso no conocen mi verdad. Pero si ellos quisieran,
quitarse la nube que les ofusca, la conocerían y la amarían, y así todos lo tendrían en reverencia, y en el tiempo de la cosecha recibirían el fruto de sus fatigas. Pero no dudes, hija, que cumpliré tus deseos y los de mis siervos tocante a lo que me pides. Yo soy vuestro Dios, premiador de todo trabajo, y que cumplo los santos deseos, siempre que alguien quien en verdad llame a la puerta de mi misericordia con verdadera luz, para que no hierre ni falte en la esperanza de mi providencia. Entonces María, si le profesamos verdadera devoción, no será llevado ni tragado del demonio infernal. Verdadera devoción, no una falsa devoción, como ya hemos visto y como hemos visto en el tratado. Si nosotros tenemos una verdadera devoción hacia nuestra Madre María, no nos mentimos nosotros mismos, no nos mentimos, y vamos con sinceridad a nuestra Madre, vamos a obtener misericordia. Y la misericordia, acuérdense en que la misericordia es en esta vida. Una vez que morimos, no hay más misericordia. Por eso nosotros en el tiempo, ¿sí? En el tiempo, acá tenemos que ser salvos. Después, una vez que morimos, ya tenemos que, el arrepentimiento tiene que ser antes de nuestra muerte, no después. Ya después no hay tu tía, ¿sí? Entonces, tengamos claras lo que son las cosas. Sabemos lo que es el pecado y lo que causa el pecado y cómo daña el pecado a Jesús y a María, porque Jesús y María siguen sufriendo con nuestros pecados que nosotros estamos ocasionándole hoy en día. Cada vez que nosotros pecamos es una escupida en el rostro de Jesús. Es un latigazo que le estoy dando de vuelta en su espalda cada vez que nosotros pecamos. Entonces, como dice San Luis María de Griñón de Montfort, no pensemos que nosotros decimos que amamos a Jesús y a María cuando pecamos así, a diestra y a siniestra. Entonces tenemos que tener los ojos abiertos y un corazón abierto para pedir perdón por todo el daño que causamos a nuestro prójimo y a Jesús también, porque cada vez que nosotros pecamos, indirectamente estamos lastimando a nuestro prójimo. Eso se llama pecado social. Si en un grupo hay muchos pecadores, él va a perjudicar al más débil. Si hay muchos santos, va a levantar al más débil. Bien, creo que hoy terminamos todo por hoy. Algo vamos a hacer mañana, no sé todavía qué vamos a hacer. Lo que es del tratado terminamos, por lo tanto queda solo el rezo del domingo y del día lunes, y el martes seguramente vamos a hacer el rosario de la Virgen de los Dolores en lugar de la coronilla, es decir, el martes, que sería el día de nuestra consagración. Aarón, andate de acá. Bien, vamos a terminar por hoy. Mañana seguimos. Cualquier duda que tengan, ¿sí? Lo que sea, ustedes ya saben, me mandan a mi celular o lo que sea, o al de Teresa, y nosotros les respondemos si sabemos y podemos, entendemos. Si ustedes vieron este video que les puse en la página, que es la Pascua Eterna o el sacrificio de la misa, no me acuerdo qué nombre tenía, de Fran Morera, ustedes van a entender lo que es la Santa Misa y lo que es el signo de la paz y lo mal que son los aplausos en la misa y todas esas cosas que hoy en día no se habla, pero también hay que decirlo. Hay cosas que los aplausos son para los hombres y la misa es para Dios Padre, para Jesús, para Dios, no es para los hombres la misa. Entonces cuando nosotros empezamos a aplaudir a los hombres, pierde sentido la misa, porque la misa es para adorar a Dios y no a los hombres. Bueno, bendecí, muchas bendiciones. Le voy a dejar no sé, yo le mandé una tarjetita de la oración de
de la Virgen de los Dolores, pero no sé si se ve. Si no se ve, me avisan y yo después se la mando, las paso por la computadora y se la mando como imagen para que ustedes la tengan también, a esa oración de la Virgen de los Dolores, ¿sí? Bueno, un abrazo y hasta mañana.